Entonces, ayer lo que hicimos fue, pues, estudiar qué es la continuidad, cómo definir la continuidad. Vimos una definición epsilon delta, que pues se parece mucho a la definición que vemos en cálculo uno. Vimos una definición por sucesiones, ¿no? Y también vimos una definición topológica, que es algo que ya no tenemos para funciones de R a R, pero que para funciones de Rn a Rm nos sirve bastante porque ya no nos tenemos que preocupar por una cierta métrica, es una definición mucho más general. Entonces, hoy vamos a estudiar el concepto de continuidad uniforme y luego vamos a ver un teorema bien importante que van a ver en cálculo 3 que se llama el teorema de Heine-Borel. Vamos a empezar primero definiendo continuidad uniforme, ¿ok? Entonces, lo voy a ir escribiendo y conforme lo vaya escribiendo, pues vamos a ir recordando un poco lo que era continuidad uniforme en cálculo uno y pues vamos a ir haciendo estas analogías, ¿no? Entonces, miren, me voy a tomar una función que tenga dominio A en Rn y cuyo codominio sea Rm. Y además me voy a tomar un subconjunto de A. Voy a tomar un subconjunto de A. Le voy a llamar B a ese subconjunto. Entonces, voy a decir que F es uniforme, uniformemente continua. Le voy a poner unif de uniformemente continua, ¿no? Y cont de continua. Uniformemente continua sobre B. Sí, y aquí es donde vamos a empezar a recordar un poco lo que vieron en cálculo uno. La definición de continuidad y de continuidad uniforme empezaban igual. O sea, empezaba para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, y aquí es donde empezaban a cambiar las cosas, ¿no? Porque ahora yo pedía dos puntos en el dominio, en el conjunto que quiero ver que la función es continuamente uniforme, en este caso es B, y si lo recuerdan, como tal, el concepto de continuidad uniforme ya no trata sobre fijarse en la distancia de los puntos alrededor de x0, sino que se trata de fijarse en la distancia entre los puntos en sí. Entonces, por eso es que pides la siguiente condición, que la distancia de x a y sea menor que delta, ¿no? Entonces, lo que nos decía la continuidad uniforme, lo que busca la continuidad uniforme, es describir una función continua cuyos puntos del dominio se mantienen cerca. Puntos del dominio cerca deberían de darnos puntos del contradominio cerca. Por eso es que la continuidad uniforme se estudia aparte, porque es un concepto un poquito más general. Si yo hago aquí y igual a un cierto x0, donde x0 es un cierto punto al que me quiero acercar, entonces tendría la definición de continuidad. Pero aquí me estoy fijando en dos puntos arbitrarios, me estoy fijando en su distancia y voy a pedir que sea menor que delta, y entonces esto de aquí me debe implicar que la distancia entre f de x y f de xy, digo f de y, perdón, esto de aquí debe ser menor que epsilon. Déjenme ver si puedo recorrer un poquito todo esto para que no se vea tan amontonado. Miren, lo voy a hacer un poquito más chiquito. Y entonces, si se dan cuenta, este es el concepto que estábamos buscando, ¿no? Es el concepto que, pues, es en esencia el mismo que se estudia en cálculo uno y lo estamos extendiendo para funciones de Rn de una forma muy sencilla. Lo único que tenemos que tener en cuenta, de nuevo, es cómo medimos las distancias. Por ejemplo, aquí, cuando medimos la distancia entre los dos puntos del dominio, entre x y y, como el dominio está metido en Rn, debemos usar la métrica en Rn, ¿no? Le voy a poner una n aquí chiquita. Debemos usar la métrica en Rn para medir la distancia entre esos dos puntos. Y del otro lado de la implicación, estamos midiendo la distancia entre dos elementos del codominio. Por lo tanto, aquí debemos usar la métrica de Rm, ¿ok? Entonces, nada más hay que tener cuidado cómo estamos midiendo. Y de nuevo, el concepto de continuidad uniforme lo que hace es darnos una generalización, ¿no? Nos dice, mira, ya no te fijes en cómo se mide la distancia entre x y un cierto x0. Ahora fíjate cómo se mide la distancia entre cualquiera dos puntos del dominio y puntos cercanos en el dominio deben de darte puntos cercanos en el codominio. Entonces así es
cómo se define continuidad uniforme. A mí me gusta imaginar, o bueno, pensar, que la continuidad uniforme es como el concepto de sucesión de Cauchy. De hecho, si se dan cuenta, hay mucha relación entre estos dos conceptos. Por un lado, las sucesiones de Cauchy lo que hacen es definirte que algo converge respecto a la distancia que tienen los elementos, ¿no? Se van juntando, entonces si se van juntando cada vez más, dices que es una sucesión de Cauchy. Y aquí en la continuidad uniforme pasa lo mismo, te fijas en la distancia de los elementos para ver que es continua la función. Entonces, de nuevo, conforme te vas pegando, conforme el número delta es cada vez más chiquito, entonces este número de acá debe ser también más chiquito, ¿ok? Entonces, relacione la continuidad uniforme con las sucesiones de Cauchy, porque ambos conceptos nos ayudan a ver que se cumple una cierta propiedad, ya sea convergencia o continuidad, usando que sus puntos se pegan cada vez más en el dominio. ¿Ok? Entonces eso fue la definición de continuidad uniforme. Y así como hemos visto teorema puente para sucesiones, así como hemos visto teorema puente para límite, así como hemos visto teorema puente para continuidad, vamos a ver un teorema puente para continuidad uniforme. Y seguramente muchos ya sabrán más o menos cómo es que va este teorema. Igual vamos a enunciarlo. Voy a tomar una función. Esta función va a ser igual a un conjunto, un vector de funciones, ¿no? Ya hemos visto algunos ejemplos de cómo se ve esto. Y claro, pues va a tener dominio en un A de Rn y va a ir a Rm. Me voy a tomar una función así, de Rn a Rm. Y pues claro, también me voy a tomar un subconjunto de A. Entonces voy a poner que F es uniformemente continua, ¿no? Sobre B en B. Sí, solo sí, pues supongo que ya saben qué es lo que sigue, si se llama teorema puente. Los teoremas puente tienen la forma para todo i, que va de 1 hasta m. Estamos indexando las funciones, ¿no? Los índices de las funciones. Se cumple que fi es uniformemente continua. Es decir, una función va a ser uniformemente continua si cada una de sus funciones centrada es uniformemente continua. Y eso de aquí de nuevo está bien padre porque pues estas funciones de aquí, la F1, F2 así hasta Fm, son funciones que van a ir de Rn a R. Entonces nos van a regresar números reales y como son funciones que trabajan con números reales, entonces pues podemos usar la definición que vimos de funciones de R a R, ¿no? Para intentar probar la continuidad de estas funciones. Entonces, ese es el teorema puente para continuidad uniforme. Y si se dan cuenta, es la misma idea que todos los teoremas puente que hemos visto. El teorema puente para sucesiones nos decía que la sucesión converge si cada una de las entradas de la sucesión, del vector de sucesión, converge a un cierto punto, ¿no? Es lo que nos dice básicamente el teorema puente. Y el teorema límite, el teorema puente para límite, lo que hace es decirnos, mira, la función tiene límite si cada una de sus entradas tiene límite, ¿no? Es lo mismo. Ayer vimos el tema de puente para continuidad y nos decía algo parecido a lo que estamos viendo en pantalla. Nos decía, mira, la función va a ser continua si cada una de las entradas es continua, ¿no? Y aquí de nuevo vamos a tener que la función f va a ser uniformemente continua si cada una de sus entradas es uniformemente continua. ¿Ok? Entonces, esto es el teorema puente para continuidad uniforme. Eh, Bastante útil cuando quieras probar que una función es continuamente uniforme. Y ahora vamos a ver la relación que tiene continuidad con continuidad uniforme. Vamos a poner lo que ustedes saben de cálculo. En términos generales, lo que ustedes vieron en cálculo 1 fue que si f es uniformemente continua, eso de aquí implica que f es continua. Esto es lo que ustedes vieron a grosso modo en cálculo 1. ¿Ok? Había contraejemplos, de hecho Marco les dio algunos contraejemplos de que no se valía el regreso. Había funciones que son continuas, pero que no son uniformemente continuas. ¿Ok? Entonces, pues vamos a ver cómo es que esto puede de alguna forma generalizarse para funciones de Rn a R. ¿Ok? Entonces déjenme borro todo esto de acá y vamos entonces a enunciar esta propiedad, ¿no? Queremos que la continuidad uniforme implique
continuidad. Entonces vamos a tomarnos una función que va de Rn a Rm y voy a tomarme, no, bueno, ahorita no voy a tomar ningún subconjunto. Nada más voy a pedir la función y entonces voy a decir, si f es uniformemente continua en A, entonces f es continua en A. Y la demostración es muy simple, chicos. De hecho, la demostración, no sé si recuerden cómo se hizo en cálculo 1, pero era pues justamente llegando de la definición de uniformidad, de continuidad uniforme a la definición de continuidad. ¿Cómo se hacía eso? Pues hace rato les di más o menos una idea de cómo se puede hacer. Esa es la definición de continuidad uniforme. Ahora, pónganse a pensar un poquito en cómo la podríamos llevar a la definición de continuidad. De nuevo, lo único que diferencia el concepto de continuidad uniforme al concepto de continuidad es que en el concepto de continuidad uniforme estamos fijándonos en pares de puntos, ¿verdad? Y estamos viendo que esos pares de puntos tienen una distancia pequeña, entonces sus imágenes van a tener una distancia pequeña. Pero si yo agarro y digo, mira, voy a tomarme y igual a un cierto x0 que está fijo, entonces f de y se convierte en f de x0, ¿verdad? Déjenme lo acomodo un poquito mejor. Entonces, la idea para demostrar esta preposición que les acabo de poner, pues es simplemente sustituir y igual a y0. O sea, dejar y fijo, porque aquí ambos puntos se están moviendo en el conjunto, pero si ahora dejo y fijo y lo hago x0, lo llamo x0, entonces me queda la definición de continuidad que vimos ayer, ¿no? Entonces, por lo tanto, así es más o menos como se demuestra esta proposición. De la definición de continuidad uniforme, podemos llegar a la definición de continuidad sustituyendo y igual a x0 y dejando pues, ese x0 fijo, ¿no? Y así ya coincide la definición de uniformidad, de continuidad uniforme con la definición de continuidad. Entonces, así es como se prueba más o menos esto, y es algo que ustedes ya sabían, ¿no? Toda función continua uniformemente es una función continua. Si tenemos continuidad uniforme, automáticamente esa función tiene continuidad. La pregunta del millón es, ¿se vale el regreso? ¿Se vale que toda función continua en A sea uniformemente continua en A? Pues no, la respuesta corta es que no se vale y de hecho, pues no sé si lo recuerdan, pero sí Marco les debió haber dado un poco de contraejemplos para este regreso. En este caso vamos a ver cómo o qué más le tenemos que pedir a la función, pues para que sea válido el regreso, ¿no? Entonces vamos a ver el teorema que tenemos que pedir, la propiedad que tenemos que pedir para que se valga el regreso. Entonces, yo en la hipótesis tengo que tener una función continua, ¿no? Función continua. Y tengo que agregarle otra propiedad, todavía no sé qué propiedad va a ser. Y la suma de esas dos propiedades debe de implicarme que haya continuidad uniforme. ¿Se acuerdan que era lo que pedían en cálculo 1 para que esto pasara? Pues bueno, si no se acuerdan, igual no importa, ahorita lo vamos a ver. Uy, se salió. Déjenme borrar esto y vamos a empezar. Fíjense, entonces, lo primero que voy a hacer es tomarme una función. Voy a decir sea f una función de un dominio A en Rn a Rm. Y me voy a tomar ahora sí un subconjunto en A. Y ese subconjunto lo voy a llamar K. ¿Ok? Entonces, voy a partir pidiendo que f es continua en K. F es continua en K. Y aquí no puedo pedir por automático que pues f sea uniformemente continua en K. Eso no se vale. Lo que tengo que hacer es pedirle una propiedad especial a este conjunto K. Y la propiedad especial es una propiedad que nosotros ya estudiamos la semana pasada. Entonces voy a ponerle I, K compacto. Cuando pido que K sea compacto, recuerden lo que es un conjunto compacto. Un conjunto compacto es un conjunto que puede ser cubierto por una cantidad finita de conjuntos abiertos, ¿no? Acuérdense de la piñata. Yo tengo mi piñata
y el conjunto compacto se caracteriza porque puedo siempre seleccionar una cantidad finita de subconjuntos abiertos, tal que me tapen a todo el conjunto. Acuérdense de la piñata, ¿no? Entonces eso es un conjunto compacto. Y pedir que K sea un conjunto compacto es la condición que requerimos para que se valga el regreso. Si K es compacto y es un subconjunto del dominio de la función, entonces F es continua en K, implica que F es uniformemente continua. En K, ¿no? Obviamente. Entonces, eh, pues esto fue básicamente el regreso. Y de nuevo, quiero que se fijen en que la condición que impusimos es la condición que se impone también para funciones de R en R. La condición que se pone para funciones de R en R es que K sea un conjunto de esta forma. A, B. Si estamos en un conjunto de esta forma, para funciones de R en R, si estamos en un conjunto de la forma A, B, se vale el regreso, se vale que toda función continua es uniformemente continua y toda función uniformemente continua es continua. Y si se dan cuenta, este conjunto K cumple ser compacto, ¿no? Por un lado, lo puedo encerrar usando una cantidad finita de intervalos y no tengo problemas porque pues el conjunto está acotado y además tiene a sus dos extremos, no tengo problemas por eso. Entonces, esta es básicamente la condición que se pide. Vamos a regresar un poquito al teorema anterior. Entonces, el teorema anterior nos dice que si tenemos una función uniformemente continua, eso implica automáticamente que la función es continua. Y ahora nos preguntamos, ¿y el regreso se vale? No, el regreso no se vale a menos que te tomes un subconjunto del dominio y ese subconjunto sea un conjunto compacto. Si el conjunto es compacto y la función es continua, entonces ahora sí se vale que la función es uniformemente continua. ¿Ok? Es uno de los requerimientos necesarios. Entonces esto fue básicamente el regreso. Obviamente K pues puede ser todo A. Si A es el conjunto compacto, pues entonces si F es continua en todo A, entonces F va a ser uniformemente continua en todo A. Y pues esto es básicamente lo relacionado a uniformidad, a continuidad uniforme. ¿Ok? Entonces, de nuevo, la definición es la misma que vieron en cálculo 1, nada más generalizada. Y se valen estas implicaciones, ¿no? Se vale el teorema puente para uniformidad continua y también se vale estos teoremas, ¿no? Que si F es uniformemente continuo, entonces implica que F es continua. Y para el regreso tenemos que pedir que el dominio sea compacto, ¿ok? Entonces, ¿qué tienen de especial los conjuntos compactos con la continuidad? Pues bueno, los conjuntos compactos como tal son muy importantes al momento de trabajar funciones continuas, porque existe un teorema que de hecho relaciona esto de ser cerrado y acotado con ser compacto. Este teorema se llama teorema de Heine-Borel, es uno de los teoremas más importantes que van a estudiar en la parte de topología, y pues lo que vamos a hacer ahorita es ver cómo se relaciona con todo esto de continuidad. Entonces, miren, el teorema de Heine-Borel nos pide lo siguiente. Nos dice, mira, sea K un subconjunto de Rn, ¿no? Y lo que me dice el teorema de Heine-Borel es, K es compacto, o sea, puedo encerrar a mi K usando una cantidad finita de abiertos, y esto va a pasar si, solo si es una equivalencia este teorema. K es cerrado y acotado. Esta es la gran equivalencia para conjuntos compactos en Rn. ¿Por qué nos ayuda tanto? Bueno, si recuerdan la definición de compacidad, o sea, ¿qué es que un conjunto sea compacto? Teníamos que agarrarnos una cubierta arbitraria de conjuntos abiertos y luego demostrar que existía una subcubierta, teníamos que construir esa subcubierta para ver que esa subcubierta finita, pues también cubría al conjunto. Entonces, la verdad, el concepto de compacidad es muy enredoso. Cuesta mucho trabajo demostrar que un conjunto es compacto. Sin embargo, si estamos en Rn, podemos probar que un conjunto es compacto, probando que primero el conjunto es cerrado, o sea, el conjunto contiene a su frontera, y dos, el conjunto es acotado.
O sea, el conjunto lo puedo encerrar en una bola de cierto radio. Entonces, esa es la ventaja de este teorema, por eso es tan importante, porque nos quita el concepto de compacidad, nos hace olvidarnos un poco de las cubiertas abiertas, finitas o infinitas, y nos hace centrarnos en propiedades más fáciles, como lo son que un conjunto sea cerrado o que un conjunto sea acotado. Estas dos de aquí, probar que es cerrado y acotado, son mucho más fáciles que probar que el conjunto es compacto. ¿Ok? Este teorema es bien importante, solamente sirve para este espacio métrico, solamente sirve para Rn con la métrica usual, ¿no? Que es la métrica que nos usan, que nos enseñan en geometría analítica para medir puntos. Solamente se vale este teorema para este conjunto en particular. No es un teorema general. Claro, ustedes van a estudiar cálculo en Rn, ¿no? No estamos en geometría diferencial ni en nada raro. Por lo tanto, este teorema les sirve mucho cuando quieran probar que algo es compacto. Sin embargo, tienen que tener en mente eso. Marco, de hecho, les va a demostrar, les va a argumentar muchas veces, que ese teorema no se vale para espacios diferentes a este. Y para ello vamos a ver un contraejemplo, ¿ok? Vamos a ver un contraejemplo. Vamos a tomarnos este espacio métrico. Acuérdense, un espacio métrico es un cierto conjunto, en este caso me voy a tomar a los números naturales, y una cierta regla de correspondencia que toma dos puntos y me avienta un número real, a eso le llamo métrica, ¿verdad? Y tiene que cumplir ciertas propiedades. Y voy a pedir que D sea la métrica discreta. Le voy a poner así, dis. Si lo recuerdan, la métrica discreta lo que hacía era, pues básicamente darnos solamente dos valores, ¿no? Nos daba 0 o 1 dependiendo si los puntos eran iguales o los puntos eran diferentes. La voy a poner para que lo recuerden. Esta era la métrica discreta, valía 1 o 0. Y vale 0 cuando x es igual que y vale 1 cuando x es distinto de y. Así se ve la métrica discreta. Y lo interesante es que entonces cuando tome elementos de los naturales, pues voy a tener básicamente esa equivalencia. X y Y van a ser números naturales y la métrica discreta va a valer 0 si esos números naturales son el mismo número natural y va a valer 1 cuando esos números naturales son distintos. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo se ve un conjunto compacto en esta métrica y vamos a ver que ese conjunto a su vez no cumple ser ni cerrado ni acotado. ¿Ok? Entonces vamos a construir ese conjunto. Para construirlo nos vamos a tomar la bola abierta con centro en un cierto número natural X y de radio epsilon. Ok, esto por definición, voy a ponerlo un poquito arriba. Vámonos a la definición. Entonces, la definición son los puntos que van a estar en los números naturales, porque estamos en el espacio natural que tiene números naturales, tal que, y tengo que la distancia de, perdón, no, aquí es un y, vamos a tomarnos un y, ajá, vamos a tomarnos un y, la distancia de y a x es menor que epsilon. Así es como se ve la bola por definición. Son todos los puntos tales que se queden, que la distancia de x a y sea menor que epsilon, ¿no? Por eso tiene radio de epsilon y x es el centro de la bola, ¿no? Aquí lo voy a marcar con rojito. Este es el centro de la bola, por eso se pide que la distancia entre y x sea menor que epsilon. Y así es como se ve básicamente una bola por definición. Ahora, aquí como la métrica puede tomar dos casos, o sea, que x y y sean distintos o iguales, entonces voy a tener dos casos para esta bola. El primer caso es que la bola sea simplemente un punto. Y eso va a pasar cuando epsilon sea menor que 1. El segundo caso es que la bola sea todo el conjunto. En este caso, bueno, puse X, pero lo correcto sería poner los números naturales porque es el espacio sobre el que estamos trabajando. Aquí van a estar los números naturales. Y esto va a pasar cuando epsilon es mayor o igual que 1. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que acaba de pasar? Queremos encontrar un conjunto que en este espacio métrico sea compacto, o sea, yo lo pueda recubrir con una cantidad finita de conjuntos, pero que no sea ni cerrado ni acotado.
O sea, quiero ver que no se vale el teorema de Heine-Borel. Lo que hice es tomarme una bola de radio epsilon con centro en X. La bola de radio epsilon con centro en X así se ve, son los puntos en los naturales, tal que la distancia de X a Y es menor que epsilon. Y entonces voy a tener estos dos casos, porque la métrica tiene dos casos, entonces de este lado voy a tener dos casos. El primer caso es que la bola sea un solo punto, y esto pasa cuando epsilon es menor que 1, pues claro, ¿no? Porque si epsilon es menor que 1, entonces como los números naturales están distanciados por una unidad, entonces me va a quedar un solo punto en la bola, ¿no? Pero si epsilon es mayor que 1, mayor o igual que 1, entonces me quedo con todos los elementos por la definición de métrica discreta. Yo sé que este ejemplo es un poquito, pues a lo mejor medio engañoso, a lo mejor todavía no lo entienden, pero pues conforme avancen en el curso de Marco le van a agarrar la onda. La idea ahorita nada más es que vean cómo es que funcionan las bolas para la métrica discreta. Y entonces fíjense, tenemos por un lado que pueden ser un solo punto o que puede ser todo el espacio, ¿ok? Esto de aquí es un ejemplo de un conjunto que es compacto, o sea, este conjunto, aunque no lo parezca, porque aquí aparecen todos los naturales, aunque no lo parezca, este conjunto se puede cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos, pero esos conjuntos abiertos son conjuntos que también forman parte del espacio métrico, en este caso los naturales, ¿no? Los naturales con la métrica discreta, pero sin embargo no va a ser ni cerrado ni acotado. ¿Por qué? Bueno, de entrada, no va a ser cerrado, porque si, por ejemplo, cae en este caso, por ejemplo, si nos quedamos en este caso donde la bola son todos los números naturales, entonces tenemos un problema porque ese conjunto no es acotado, ¿verdad? Los números naturales no son acotados. Si lo recuerdan, varias veces en álgebra superior demostraron que los números naturales no tienen límite. O sea, siempre me puedo tomar el n más 1 y si ya tengo el n más 1 me puedo tomar el n más 2. Entonces, como no están acotados, pues el conjunto como tal, la bola como tal no va a ser acotada. Y tampoco va a ser cerrada porque pues no contiene a su frontera, ¿no? En ese caso su frontera serían como el extremo derecho de este conjunto, pero pues no hay extremo derecho porque justamente no está acotado. Entonces no es cerrado ni acotado y por lo tanto este conjunto no cumple el teorema de Heine-Borel, pero para ello nos estamos tomando este otro espacio métrico. Entonces la moraleja con lo importante que quiero que se queden, el teorema de Heine-Borel solo se vale para Rn. Va a haber espacios para los que no se va a valer. ¿Ok? Entonces, eso fue básicamente gran parte de la clase hoy. Vamos a terminar viendo un teorema que relaciona continuidad con compacidad. Entonces, este va a ser nuestro último teorema de hoy. Vamos a pedir una función de A en Rn a Rm y vamos a pedir que sea continua en A. Además, vamos a pedir un subconjunto K de A. Y vamos a pedir que sea compacto. Entonces, se debe de cumplir que f de k es compacto también. ¿Ok? Esto se puede usar, se puede demostrar usando el teorema de Heine-Borel. Y no sé si recuerden, pero ayer estuvimos viendo teoremas de este tipo. Vimos un teorema que nos decía que las funciones continuas mandaban conexos en conexos. O sea, si yo tengo un conexo en el dominio y le aplico una función continua, el resultado no puede estar en varias partes, no puede ser disconexo, debe estar de hecho hecho de una sola pieza, debe ser conexo el conjunto, ¿verdad? Y también vimos otro teorema que nos decía que si tenemos un conjunto cerrado y acotado en el dominio, entonces al aplicarle una función continua a ese conjunto, me da otro conjunto cerrado y acotado. Eso también lo vimos. Entonces, usando ese último teorema y este teorema de Heine-Borel, se puede demostrar automáticamente ese teorema. Porque si todo conjunto compacto K en Rn es cerrado y acotado, por el teorema que vimos ayer, se sigue que f de k también debe ser cerrado y acotado. Pero que f de k sea cerrado y acotado, pues es que f de k sea compacto, por el teorema de Heine-Borel. Ojo, este teorema ahora sí que nada más se vale para Rn, estamos usando de hecho el teorema de Heine-Borel para que se cumpla.
¿ok? Fuera de Rn no tiene validez. Pero entonces, juntando lo que vimos ayer con lo que vimos ahorita, las funciones continuas son muy importantes porque preservan la conexidad. O sea, si un conjunto está hecho de una sola pieza, me regresan un conjunto de una sola pieza. También se cumple que, bueno, o sea, que el conjunto sea cerrado también es un invariante. O sea, si yo tengo un conjunto cerrado, la función continua me debe de dar de vuelta un conjunto cerrado. Se vale también que sea acotado, ¿no? Si tengo un conjunto acotado en el dominio, la función continua me devuelve un conjunto acotado. Y pues también tenemos esto, ¿no? Que para Rn, si el dominio es compacto, si el dominio yo lo puedo cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos, entonces el codominio también lo puedo cubrir con una cantidad finita de conjuntos abiertos. ¿Ok? Entonces, pues eso fue básicamente lo que les traía hoy. Con esto acabamos todo lo de funciones. La siguiente semana vamos a estar estudiando derivada, pero pues vamos a dar un repaso rápido de qué es lo que vimos hoy. Hoy terminamos continuidad y también terminamos con todo lo relacionado a funciones. Estos, de hecho, son los últimos temas que se ven en funciones. Pues primero que nada vimos la definición de continuidad uniforme y vimos que se parece muchísimo a la definición que ustedes vieron con Marco en cálculo 1. Tenemos que F es continua sobre un subconjunto V si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que al tomarme dos puntos en X y Y y medir su distancia, si esa distancia es menor que delta, observen que aquí estoy midiendo la distancia con la métrica del dominio, entonces la distancia entre los valores de la imagen, entre f de x y f de y, debe ser menor que esa epsilon que me tomé al inicio. Y observen que de nuevo estoy midiendo con la métrica en Rm. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto de continuidad uniforme. De lo que trata es que para cualquiera dos puntos que estén muy cerca, sus imágenes también deben estar cerca. Es lo que me dice la continuidad uniforme. Es una propiedad un poquito más fuerte que pedirle más cosas a la función para que sea uniformemente continua. Vimos el teorema puente para pues funciones continuas uniformemente. Tenemos que f es continua uniformemente si solo si cada una de sus funciones de entrada es una función continua, ¿no? Uniformemente continua. Y esto de aquí pues se parece a los teoremas puentes que vimos a lo largo de la semana. Quédense con eso. El concepto de teorema puente desde su sesión es bien importante y todo cálculo 3 lo van a estar escuchando y lo van a estar viendo. ¿Ok? Entonces, otra cosa que vimos fue la relación entre continuidad y continuidad uniforme. Tenemos que si una función es continua uniformemente, entonces es continua, automáticamente. ¿Ok? No tenemos que pedirle nada. Por definición, eh, pues lo único que hacemos es sustituir y igual a x0 y dejar ese x0 fijo y vamos a obtener de vuelta la definición de continuidad. Por lo tanto, se vale que toda función uniformemente continua automáticamente es una función continua. Para el regreso, tenemos que pedirle una condición al dominio. El dominio debe ser compacto. Si el dominio es compacto y la función es continua, entonces automáticamente la función es uniformemente continua. ¿Ok? Entonces, así es como se vale el regreso de la proposición anterior. Y pues luego nos metimos a estudiar el teorema de Heine-Borel, ¿no? El teorema de Heine-Borel es un teorema que nos relaciona compacidad con que un conjunto sea cerrado y acotado. Y se vale solo en Rn. Lo que nos dice es, K es compacto, sí, solo si K es cerrado y acotado. Y de nuevo, nos sirve muchísimo porque el concepto de compacidad es muy enrolloso, cuesta trabajo demostrar que algo es compacto usando cubiertas abiertas, entonces es mejor usar que el conjunto es cerrado y acotado y con eso ya nos evitamos de problemas. La cosa es que solamente se vale para Rn, ¿verdad? Vimos un ejemplo en donde si nos tomamos una bola de radio epsilon con centro en X, entonces se cumple que este conjunto es compacto, pero que no es cerrado y acotado. Entonces hay que tener cuidado al momento de usar el teorema de Heine-Borel, solamente se vale para Rn. Y vimos que uno de los teoremas que vimos ayer y la propiedad esta del teorema de Heine-Borel nos ayudan a demostrar que si una función es continua, entonces si tengo un dominio compacto, la imagen va a ser un conjunto compacto, que es este último teorema que vimos. Entonces, hoy, de hecho, pues culminamos todo lo que tiene que ver con continuidad. Ayer vimos teoremas fuertes, todo esto que vimos
es bien importante. De hecho, pues, si se dan cuenta, eso sigue siendo topología, porque la topología de lo que trata es sobre estudiar funciones continuas. Entonces vean todas las propiedades que tienen las funciones continuas, ¿no? Son funciones que preservan conexidad y compacidad en Rn, y pues además son funciones que se pueden construir teoremas parecidos a los que vieron en cálculo uno, ¿no? El teorema del valor intermedio, el teorema del valor extremo, los estuvimos viendo ayer. Y pues eso fue básicamente todo por hoy. La clase fue cortita, pero con esto terminamos todo lo relacionado a continuidad y a funciones en general. La siguiente semana vamos a empezar viendo curvas y derivada paramétrica, luego vamos a ver superficies y derivada, el gradiente, ¿no? Que es una derivada, ¿no? Y vamos a ver tus interpretaciones geométricas, vamos a ver muchos ejemplos. Entonces, pues igual, con esto terminamos esta semana, ¿vale? Si no tienen alguna duda, alguna sugerencia, entonces pues nos veríamos hasta el próximo lunes. Hasta luego, Gaby. Hasta luego, Andrea. Adiós, Alexi. Adiós, Daniel. Adiós, Jess. Adiós, Monse. Adiós, Luis. Tengan un buen día todos.